Ahora la noticia que les damos hace instantes sobre la situación generada en Argentina en las últimas horas con esta gran cantidad de personas, 20 hasta el momento, que han fallecido por consumir droga envenenada, Paula. Sí, Máximo Kirchner, el hijo de los expresidentes de Argentina, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, renunció el lunes a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos en rechazo a este acuerdo alcanzado por el gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional. Ese es uno de los temas que también vamos a tratar con Claudio Cardoso, periodista de C5N, a quien también le vamos a consultar sobre esto que decía Nacho, sobre el tema que ha ocurrido con la cocaína. Así que ya recibimos a nuestro colega argentino Claudio Cardoso. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, Sí, Claudio. exactamente. Bienvenido. ¿Cómo ¿Todo les va? bien? Bien. Un día lluvioso aquí en Buenos Aires. Estamos en el conurbano bonaerense, en San Martín, exactamente. A mis espaldas se encuentra el Hospital Eva Perón. En este lugar es uno de los hospitales donde llegaron precisamente aquellas personas que tuvieron complicaciones después de haber consumido cocaína adulterada o envenenada. Durante la jornada de hoy tal vez se sepa el análisis que le han tomado a cada uno de los internados o directamente también las autopsias en las 20 personas que murieron para determinar exactamente qué ocurrió, por qué es de alta toxicidad o de esta letalidad esta cocaína que se vendía en un barrio que queda a 20 cuadras, exactamente donde estamos, en el cual ayer estuvimos, recorrimos cada uno de los pasillos que ustedes se están poniendo en pantalla. Bueno, precisamente ese pasillo, que es muy angosto, nos tocó transitar en el día de ayer y tiene unos 50 metros de largo aproximadamente, hay que doblar hacia la izquierda unos 10 metros más hacia el fondo, y en mitad de manzana, de un asentamiento muy importante y muy grande, estaba la cocina, precisamente donde se vendía esa cocaína adulterada o envenenada. Producto de ello, 20 personas han fallecido, hay un nuevo parte médico que se difundió por parte del Ministerio de Salud de la provincia, siguen siendo 20 las muertes, hay 49 personas que están internadas en distintos hospitales, de las cuales 21 tienen una complicación y por eso están bajo la asistencia respiratoria mecánica. Eso es lo que está pasando en el ahora aquí en el Gran Buenos Aires, con una conmoción tremenda, por cierto, y naturalmente la investigación continúa. Claudio, justamente a propósito de la investigación, lo que estamos leyendo a esta hora de ustedes, los medios argentinos, es que se incautaron otros 15.000 kilos de cocaína que se está estudiando, se está analizando. También hay al menos 8 personas detenidas vinculadas a esta red de narcotráfico. Y se habla también de una guerra entre narcos y por ello la cocaína envenenada. ¿Se ha avanzado algo en la investigación? ¿Hay alguna novedad que se haya conocido en estas últimas horas? Bueno, esa es una de las hipótesis que se manejaron en el día de ayer y también continúan en la jornada de hoy. Hay hermetismo en la Fiscalía y obviamente entendemos porque es un tema muy sensible. Es uno de los temas que se ha abordado o de las aristas que ha tenido precisamente toda esta temática aquí en esta zona, de que habría existido una guerra entre narcos. Pero uno rápidamente se hace la pregunta, ¿será precisamente la mejor forma? Y uno se pone en la mente de estos delincuentes, de estos narcotraficantes, en tratar de embarrar la cancha y en definitiva matar gente, porque si uno quiere vender, los clientes tienen que estar vivos, no tienen que estar muertos, o no tienen que tener ese miedo de que si van a comprar esa sustancia le puede llegar a pasar algo de este calibre, de este tenor. Por eso también habrá que ver si esa es la línea investigativa principal que tiene la Fiscalía o hay otra. Lo cierto es que los allanamientos continuaron, como bien decían, en la jornada de hoy. A los 10 detenidos en el día de ayer se suman estos 8 hoy. Continúan también incautando todo tipo de droga. Algunos dicen, bueno, la policía sabe dónde están las cocinas de droga, de cocaína, de paco y demás, y por lo tanto se está yendo a lugares, entre comillas, seguros, donde se va a encontrar algún tipo de droga de esta característica. Lo cierto es que está bárbaro que se siga con cada allanamiento y veremos en el día de hoy, insisto, qué arrojan las autopsias y también los análisis de las personas que están internadas, porque habrá que ver cuál es la sustancia que tiene esa cocaína para llevar a los pacientes a esta letalidad. Acá me contaban, por ejemplo, hace un ratito en este hospital, que llegaban rápidamente y de una forma
alarmante, cada uno de los pacientes tomándose el estómago, algunos con una fiebre muy elevada, otros que no podían respirar prácticamente y decir qué le estaba pasando. Es decir, que fue conmocionante. ¿Qué ocurrió durante esta madrugada? Llegaron unos pocos pacientes más, pero con cuadros leves, y eso es muy importante. Bien, ¿se sabe, además de ese lugar concreto en el que en el que se encontró la cocaína adulterada, si hay algún otro lugar posible donde se esté vendiendo también? Sí, se están allanando otros lugares aquí en la zona de 3 de febrero, de San Martín, de Hurlingham y de Ituzaingó. Fundamentalmente hablamos de la zona oeste de Gran Buenos Aires, muy cercana a lo que es el Camino del Buen Aire, la Ruta 8. Son los lugares donde se están por contacto, digamos, de la banda que cayó en el día de ayer, en ese lugar, en donde en el mes de diciembre, el 18 de diciembre, en ese mismo lugar que ustedes mostraban, ese pasillo y demás, ahí se había armado y se había hecho un operativo semejante al de ayer, obviamente con menos hombres. Ayer participaron 1.500 efectivos policiales. Bueno, pero hace un mes y medio, en ese lugar también se había decomisado, incautado cocaína, y también se habían detenido a otras personas. Por lo tanto, no se pudo desarticular totalmente esa banda. Habrá que ver qué amplia es y en qué lugares operan, porque muchos de los que están hoy por hoy siendo internados están muy lejos de acá de esta zona, por lo menos están a 20, 30 kilómetros de este lugar, y eso habla a las claras de que los puestos de ventas no solo estaban aquí, claro, en la puerta 8. Claro, bueno, varios de los internados, de hecho, por lo que informaba ayer el propio ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, habían informado a la policía dónde habían comprado la droga cuando llegaron con esos síntomas que tú describías y ese estado de gravedad, muchas de las personas que están hospitalizadas, ¿no? O sea, se informó por parte de estas mismas personas dónde habían comprado esa droga, pero todavía resta saber, como tú mencionabas bien, si hay algún otro lugar donde no se hayan hecho allanamientos y se podría estar justamente vendiendo o traficando esa cocaína, ¿no? Claro, sí, exactamente. Por eso fue muy importante, aunque también trajo mucha polémica, lo que nos decía precisamente el propio ministro Sergio Berni en el día de ayer, que tiraran la droga, cuando estábamos, claro, en esa parte de donde se cocinaba la droga, de que tenían que descartar esa droga que habían consumido, por lo tanto, desde el arco opositor, rápidamente decían, ¿pero cómo? El propio ministro de Seguridad dice o habla de descartar, cuando en realidad debería tener otro tipo de argumentos u otro tipo de declaración. Bueno, Berni más adelante nos decía, bueno, pero si no hablo de descartar y no concientizo a aquellos que ya han comprado, obviamente todo el mundo sabe que comprar droga es ilegal. Bueno, directamente, ¿qué palabra utilizo o qué frase utilizo para llegar a esos que no tienen que consumir lo que ya compraron? Y obviamente hablamos de gente adicta. Claro, bueno, Berni ha estado justamente en los últimos tiempos protagonizando un debate sobre, ayer él mismo lo decía, ¿no? El cambio de paradigma del combate al narcotráfico en Argentina, ¿no? Cuáles son las herramientas que se tienen que seguir. Incluso se ha hablado mucho, o se ha discutido mucho, ¿no? Corregime si me equivoco, por favor, Claudio, del tema de la legalización de algunas drogas para el combate al narcotráfico en Argentina, ¿no? Claro, sí, y mira, hoy fue muy importante lo que dijo el propio ministro de Seguridad de la Nación, en este caso Aníbal Fernández, que aclaró que no está peleado con Berni, que tiene una amistad de 30 años, porque se había dicho ayer que estaban peleados, que en definitiva iba un palito de un lado y del otro. Bueno, hoy tiró un par de palitos Aníbal Fernández, que es una persona, como todo el mundo conoce aquí en Argentina, y seguramente en el Uruguay, muy polémico a la hora de declarar, claro, exactamente. Pero bueno, dijo que en definitiva para él una cosa es legalizar la marihuana y otra cosa es buscar legalizar la cocaína. Dice, en esto no estoy para nada de acuerdo, en este segundo caso, y por lo tanto no va a haber ningún tipo de intento por parte del gobierno en que sea de esa forma. Bien. Claudio, cambiamos de tema, el eje de la conversación, porque en realidad cuando habíamos pactado la conversación contigo, el tema era el acuerdo al que había llegado el gobierno argentino con el FBI, que había tenido como una de sus últimas repercusiones la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque en diputados del oficialismo. ¿Qué ha pasado con eso y cómo está el panorama político en ese sentido? Bueno, fue el tema en la República Argentina hasta que ayer explotara todo esto que recién contábamos, del tema de la droga adulterada. Sin lugar a dudas cayó muy mal en el seno del gobierno nacional esto que ocurrió con Máximo Kirchner, porque si bien obviamente desde la Cámpora, que es la
agrupación en la cual milita Máximo Kirchner, obviamente salieron a respaldarlo. Tampoco salieron muchos funcionarios a decir yo pienso como Máximo o a tomar una decisión similar a la que tomó el hijo de la vicepresidenta de la Nación. Por lo tanto, insisto, en el propio presidente, quien trató de convencerlo, hoy por hoy, y en este momento está en Rusia, ahora está Alberto Fernández dialogando en una reunión con Vladimir Putin. En este momento nos enviaron una fotografía hace apenas un ratito nada más. Bueno, Fernández fue quien trató de convencer a Máximo Kirchner cuando Kirchner le dijo, mira, voy a renunciar porque no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que en las últimas horas no nos hayan convocado por parte del Ministerio de Economía para discutir el acuerdo, cuando eran horas claves, se logra un acuerdo con el cual no estoy plenamente seguro de que sea lo mejor para la Argentina, por lo tanto voy a renunciar a mi cargo de jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados. Primero había amenazado con irse del bloque, ¿sí? Pero después eso obviamente, evidentemente dialogando con su madre y con algunos allegados, no lo hizo de esa manera, solamente renuncia a su cargo de jefe de bloque, porque siendo jefe de bloque uno tiene que salir a pelear y a luchar para que se apruebe en el Congreso este acuerdo que logró el gobierno. Y como no estaba precisamente de acuerdo con este convenio, automáticamente Máximo Kirchner dijo, yo no voy a salir por todos los medios o en la Cámara Baja a defender esta iniciativa. Así que terminó pegando el portazo. Alberto Fernández se fue con mucha incertidumbre hacia esta gira presidencial a China, Rusia y Barbados. Y ahora habrá que ver cómo se maneja Martínez, que es el nuevo jefe de la bancada oficialista en diputados. Es un hombre muy allegado a Rossi, que ocupó varios cargos en el gobierno de Cristina Kirchner y ahora también en el de Alberto Fernández. Hoy por hoy no está en funciones, pero lo cierto es que es una persona que va a articular no solo con el masismo, la gente de Sergio Massa, quien estuvo reunido con Alberto Fernández antes que saliera para Europa, sino que también con los distintos sectores de la oposición. Quieren llegar a un consenso y hoy por hoy me parece que no va a haber ningún tipo de inconveniente cuando se enfríe todo esto, que el Congreso le dé el visto bueno al gobierno y que ese acuerdo con el FMI se pueda cristalizar. ¿Podemos leer esta renuncia como un nuevo capítulo entre los roces entre el presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández? Sí, tal cual. Se dieron el año pasado, ustedes recordarán, cuando varios ministros le pusieron a disposición la renuncia a Alberto Fernández después de la PASO, las declaraciones, las cartas que hizo pública la propia expresidenta y actual vicepresidenta, en no estar para nada de acuerdo con algunas cuestiones del gobierno que se integra de Alberto Fernández. Y bueno, después trajo más tranquilidad el hecho de no haber perdido de manera rotunda, como sí había sido la PASO, en las elecciones generales del mes de noviembre. Y allí volvió la calma en adelante, pero claro, esa calma se rompió en estas últimas horas con la renuncia de Máximo Kirchner. Todo se apunta para el año 2023. Habrá que ver cómo llega Alberto Fernández para esas elecciones, si tiene respaldo o no de su partido. Alguien del propio Frente de Todos me dijo, no, Alberto Fernández sabe que a partir del 11 de diciembre de 2023 él no va a ser más el presidente, no va a ser más candidato, lo vamos a apoyar para que dé conferencias en Barcelona, en Europa, donde sea, pero nuestro candidato o nuestros candidatos van a ser otro y tal vez se dirima en una interna en el Frente para Todo, cuestión que no pasó en esta elección, que no tuvo internas el oficialismo. Pero bueno, veremos qué pasa. También hay que ver cómo se posiciona la oposición, ¿no?, de Juntos por el Cambio, porque también ha crecido mucho después de las PASO y de las elecciones legislativas que tú mencionabas el año pasado. Y Máximo Kirchner era uno de los representantes del oficialismo que cuestionaba mucho precisamente, la mayoría, ¿no? Pero Máximo Kirchner en el Congreso cuestionaba constantemente el tema del acuerdo del Fondo Monetario que fue establecido por el gobierno de Macri y ese fallido stand-by que se tuvo que renegociar ahora, ¿no? Y ahora el argumento, como tú bien decías, era que no se los había consultado, convocado desde el gobierno a su sector para justamente esta renegociación con el FMI, ¿no? Que lo que establece aparte son precisamente algunas cuestiones importantes en cuanto al déficit fiscal para los próximos años, con metas que tienen que cumplir para mantener esta renegociación o refinanciación, ¿no? Claro, sí, exactamente. Lo que más le duele o le causa bronca, digamos, a Máximo Kirchner y también a su entorno, es que cada 3 meses el Fondo Monetario Internacional llega a la Argentina para revisar si esas metas se cumplen o no. Que estén hurgueteando, que estén mirando cuáles son
los pasos que dé el gobierno argentino, eso no le gusta para nada a Máximo Kirchner. Es más, hay algunos funcionarios que estaban más cerca de buscar el default y no el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que este convenio que finalmente se acordó. Veremos entonces qué pasa en tal sentido, qué ocurre dentro del ámbito del oficialismo. En la oposición hay que decir que también está bastante desmembrada. Están aquellos que siguen a Mauricio Macri, por un lado. Macri sigue teniendo la intención de presentarse como candidato a presidente, por más que en un primer momento lo haya descartado. Y también hay otros candidatos. Está Rodríguez Larreta, hay gobernadores, está también naturalmente la figura de María Eugenia Vidal, que también en su momento había querido ser candidata a presidenta. Bueno, y así varios dentro del frente de Juntos por el Cambio que van a intentar llegar a esa posición de ser candidatos. Por eso van a pasar varias cosas seguramente durante este año, el próximo año, y todo va a depender, como se dice siempre, cómo esté el bolsillo de los argentinos. Hoy por hoy, bastante flaco, porque venimos de una inflación del 51% el año pasado, y en los próximos días se va a conocer el índice de inflación del mes de enero. Estaría rondando el 4%. Y febrero sería algo similar. Ayer, por ejemplo, el combustible aumentó un 9%. Y los alimentos en enero aumentaron un 5%. Por lo tanto, desde el punto de vista económico también hay mucha incertidumbre. El dólar, después de lo que pasó con el acuerdo con el FMI, había bajado el dólar blue 10 pesos, de 223 a 213. ¿A cuánto estuvo ayer? 217. Volvió a subir en este marco de incertidumbre con la renuncia de Máximo Kirchner. Bien, y en medio de todo este panorama, y ya para ir cerrando, Claudio, quiero preguntarte por la situación de la pandemia en Argentina, que también con la nueva variante ha golpeado muy duro, y el tema ha vuelto a estar sobre la mesa, el tema de las restricciones, el tema precisamente de la afectación en el turismo en esta época del año también. ¿Cómo están viviendo ahora? ¿Cuáles son las últimas novedades que podés destacar sobre este tema en particular? Bajaron la cantidad de contagios en los últimos días, esto está claro. Creo yo que la meseta por lo menos está en un equilibrio o descendiendo de cantidad de casos de contagios. Claro que siempre hubo muy pocos testeos en la República Argentina. Eso se dice por parte de aquellas autoridades sanitarias que no están de acuerdo con la postura del gobierno. Preocupa la cantidad de muertes, que no baja de los 250, 280, y son muchas realmente las muertes que tenemos, fundamentalmente de lunes a viernes. Y también la cantidad de gente internada en terapia intensiva es del 50% de la capacidad de esas salas. Dicho sea de paso, y bien lo decías, el tema del turismo ha sido muy importante, ha sido récord el turismo en enero, también lo es en febrero, del 95% promedio en las ciudades balnearias de ocupación hotelera. Por lo tanto, allí también hubo una gran cantidad de contagios, porque veíamos a mucha gente que no se cuidaba, que no mantenía el distanciamiento, que no usaba el tapabocas, y allí también se puede encontrar parte de esta explicación. Bien, clarísimo, Claudio. Muchísimas gracias. La verdad, un placer conversar contigo. Pasamos por varios temas y bueno, estaremos en contacto, obviamente, y atentos a lo que ocurra siempre allí en Argentina. Un abrazo grande. Muy amable, gracias. Dale, la seguimos. Chau, al contrario, un abrazo grande. Hasta luego. Muy bien. Chau, chau. Bueno, Claudio Cardoso, periodista de C5N.